Bueno amigos, seguimos en vivo aquí por Vorterix Bahía, la 99.1 y en vorterixbahía.com. Siento que ya dije esa frase 138 veces. Para mí fueron desde que me levanté hoy. 193. Estamos aquí en vivo desde el Bahía Electronic Sport Show. Recién lo tuvimos a los chicos de GM Store, pasaron más temprano los chicos de... Estuvieron los chicos de Deva, estuvieron Sí. los chicos de Infinito por Descubrir. Exactamente, se me había ido el nombre, Punto Infinito, Y cualquier estuvieron cosa. los de Libre Opción, ¿eran? Libre opción también, Libre así opción que buenísimo. Queremos presentar, recién estábamos hablando con los chicos de Game Store, pasó el Capitán Lechuga, el columnista estrella de... del Cubil del Mal, ya ni me acuerdo el nombre del programa. Del Vamos a dar Cubil un poco de aire porque sí. si no nos va a retar. Del Cubil del Mal, que ya lo vamos a traer, pero ahora vamos a disfrutar un poquito de la charla que está sucediendo ahora en el escenario número 2 de aquí del Club Estudiantes, que es un panel sobre la diversidad de género en los videojuegos, que está muy interesante, muy bueno. Son quienes disertan Durgan Nallar, Magalí Sunshine, Cecilia Barat y Pablo Palacios, y moderan Sacra y Belén Petrini, conductora del Cubil del Mal, junto al Gran Cliff, que también anda dando vueltas ahí trabajando. Recién lo vi pasar así corriendo. Y aprovechando que el capitán no pudo salir con nosotros al aire, se lo llevó a trabajar. Me parece perfecto. Después de que el Capi me hizo una escena de rompimiento verdad, de corazón, sí. porque no lo iba a sacar al aire. Así que nada, amigos, los dejamos con esta charla y en un rato volvemos con más. Ves aquí por Vorterix Bahía. Individuos que estamos conociendo, hablando de cuáles son el género con el que prefieren, los pronombres que prefieren para charlar. El año pasado en la GDC, por ejemplo, junto al badge que te daban unos stickers donde vos podías elegir cuál era tu pronombres, ¿no? He, him, she, her o they, them, ¿no? Que son los que usan en inglés. Entonces, hay un punto en el cual lo que falta también es información. En cine ya se está haciendo un montón de laburo con lenguaje inclusivo y el cine siempre fue, digamos, desde su concepción y desde su primera aceptación como arte, allá por los 60, el cine siempre estuvo a la vanguardia. Y acá pasa lo mismo. El año pasado tuvimos una charla con gente de Fundación Huésped, donde vinieron también un par de personas de distintas universidades, de la UNTREF, de Image Campus, de la UADE, y estuvimos hablando un poco, yo participé más como organizador, digamos, pero no participé de la mesa particularmente. Estuvieron hablando, bueno, de lenguaje inclusivo, sí, no, por qué, dónde, cuándo. Y una de las cosas que decían, que nos decían desde Fundación Huésped es los videojuegos, las instituciones educativas de videojuegos, siempre por cómo están concebidos los videojuegos, tienen que estar lidiando con actualización constante de los programas, y uno no puede porque el ministerio es mucho más lento. Vos lo sabés porque sos docente igual que yo, universitario, y digamos, vos armás un programa que sabés que en 18 meses va a estar obsoleto y ellos tardan 12 meses en devolvértelo, y cuando te lo dan es como, bueno, sí, me dura 6 meses y después ¿qué hago? Entonces, en ese punto de vista ya estamos a la vanguardia, y los videojuegos podríamos tomar una postura o están de alguna manera en muchos casos tomando una postura de aceptación y de inclusión que va mucho más allá de simplemente el lenguaje o simplemente que sea indiferente elegir un personaje masculino, de género masculino o de género femenino. Te empezás a encontrar con personajes canónicos trans, te empezás a encontrar con personajes canónicos no binarios, y hay un montón de modificaciones en la concepción y en la ideología detrás de la expresión cultural, ¿no? No podemos separar nunca la cultura de la política, y todo esto claramente es una postura política que uno puede acompañar, ¿no? Digamos, eso ya es otro debate, pero estamos todos de acuerdo que la expresión cultural va acompañada de una postura política que debemos aceptar. Hola. Perdón. Sí, bueno. Mai, sé si quieren agregar algo sobre el tema. ¿Tienen que hablar estas dos? Vale.
Sí, yo quiero agregar algo sobre el tema del lenguaje, que bueno, que probablemente desde la perspectiva de los hombres y de muchas mujeres que naturalizaron, ¿no?, el tema del habla, el lenguaje funda. Y a mí desde chica siempre me pareció injusto, desde muy chiquita, esta cosa que cuando te digan, no sé, somos 10 chicas y hay un varón y te digan todos, ¿no? Y si es al revés, ¿no? O sea, bueno. Entonces, creo que siempre estuvo esa cuestión, porque te están como tapando, digamos, de alguna forma, ¿no? O sea, el lenguaje público, la cuestión pública es los hombres y nosotros somos como la diferencia. Cuando somos todas chicas somos diferentes, somos las mujeres. Y eso de alguna manera te aparta. Entonces es cierto que, por ejemplo, nosotros cuando con Dan organizamos Game Jams, que muchas veces organizamos, tenemos el problema que la mayor cantidad de personas que vienen son hombres, ¿no? O sea, tenemos problemas con el público femenino. Lo mismo cuando damos clases, nuestros alumnos son mayormente hombres, tenemos muy pocas mujeres. Y eso tiene que ver, creo que, cómo convoca uno, cómo convoca desde el lenguaje. Creo que también el lenguaje hay que abrirlo, en ese sentido incluir, utilices la E, la X o no, digas todos y todas, ¿sí? O todes. La cuestión es que hay que convocar a toda la gente del lenguaje, porque parece una pavada, pero muchas mujeres creo que no se sienten convocadas a esta industria en la parte de la producción, justamente porque no se les habla a ellas. Me parece que hay que empezar por eso. Decir, chicas y chicos vengan a hacer, ¿no? O sea, es importante. Yo la verdad, escuchándolos, o sea, yo no, la verdad, se voy a hacer autocrítica, yo no suelo usar el lenguaje inclusivo, sí, trato de usar, como decía él, palabras neutras para hablar. O sea, a mí me gusta tener un vocabulario amplio y también me parece siempre muy injusto el niños o niñas, es tipo, no, bye, infantes. Y, o sea, no tanto el tema del lenguaje, que creo que, o sea, dentro de lo que es la industria de los videojuegos es súper importante. Me parece que hay como también como un paso más, o sea, que supongo que es otro tema que se va a tocar en algún momento, que es, sobre todo a mí como jugadora, el tema del acoso, el que existe en los videojuegos, y que me parece que es mucho más como fuerte y notorio que el hecho tipo del lenguaje, que sí, para mí, como vos decís, es más por ahí como algo más institucional, de la manera en que vos vas a convocar a algo. Sí creo que es como más un cambio más importante lo que hay que hacer como jugadores, el tema del acoso que existe, y es tipo desde acoso hasta por ahí como con intención de, entre comillas, levante, a acoso de dejar de jugar, malísimo, andate a la cocina, y esas cosas que cada vez que las leo, tipo, una parte de mí se muere, ¿entendés? Y salgo bélica a pelearle a la gente, pero bueno, supongo que es algo vamos a tocar un poquito más adelante, pero bueno, del tema del lenguaje sí soy autocrítica, no lo suelo usar, sí me parece importante lo que están diciendo mis compañeros de panel, de la manera en la que autoconvoca uno, ¿no? Me diste pie para la próxima pregunta, así que muchas gracias. La pregunta que yo estaba pensando para hacerles es, desde su perspectiva, ¿ustedes por qué piensan que en el ámbito de los videojuegos, cuando estamos hablando de jugadores, porque todos somos jugadores, no importa el sexo que tengamos, no cómo nos identificamos a nosotros mismos, todos estamos jugando el mismo juego? Cuando yo, por ejemplo, digo que soy mujer en un videojuego online, o en un videojuego digo, che, yo soy una chica, ¿por qué hay tanta discriminación hacia las mujeres si básicamente estamos todos en el mismo nivel de jugadores? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué hay tanta resistencia a la inclusión en los videojuegos? Yo creo que va por el lado de que durante mucho tiempo siempre se vio como, la mujer juega y es tipo raro, ¿entendés? O sea, una mujer jugando, ¡wow! Y ahora la verdad es que es la mayoría, o sea, no te ves, o sea, a mí me pasa, ¿entendés? Mis amigas, la verdad es que no tienen nada, no tienen ni idea del ambiente, pero ellas juegan, o sea, League of Legends lo juegan sí o sí, y vos estás como, o sea, no sos rara, ¿entendés? Porque jugás, siempre como que se trató de hacer como una cosa notoria de, la mujer que juega es raro, ¿entendés? Y es como que, como él decía también, durante mucho tiempo hubo gente que creció como con esa, tipo, mentalidad de que si vos ves una mujer jugando es algo raro, y la verdad es que es súper normal hoy por hoy, pero siempre tratan de hacerte sentir diferente, de que no sos tan buena, siempre es el regla en todo juego, si vos tenés una mujer que juega bien, estás carreada, seguro, y vos decís, no, man, o sea, nada que ver, ¿entendés? O sea, yo lo digo siempre en el caso de mi mejor amiga juega al LOL como los dioses, y nunca nadie carrió
creo nadie de ella, tipo, ella es la que carrea a la gente y ella siempre en todos los juegos que ella juega, siempre tiene el problema de, vos sos una carreada, ¿a quién le pagaste? Esto que lo otro. Y es como que me dio mucha pena el día que me dijo que se cambió su nombre. Ella tenía su nombre tipo de Julieta, se llama. Yo tenía tipo Juli, no sé qué. Y se lo tuvo que cambiar porque se sentía tipo como que no, como que si participaba como mujer siempre le iban a hacer un comentario. La verdad es que, ya te digo, creo que va por el lado de que uno creció como con esa mentalidad de que si una mujer juega es algo raro, o si a alguien le gustan, no sé, las cosas como geeks y cosas raras. Sí creo que hay como una apertura hoy por hoy un poco mucho mayor en la gente de que ya si una mujer juega no es raro, si a una mujer le gustan, no sé, las series de culto o el cómic o el anime o lo que sea, ya no es algo como, sos rara, ¿entendés? O sea, creo que es algo como que va cambiando de a poco. También como decía él, o sea, son como las generaciones, ¿no? Obviamente las generaciones que nos siguen a nosotros, o sea, lo digo como si yo tuviese 80 años, pero como que las generaciones que nos siguen a nosotros son las que están como rompiendo esas cosas, esos esquemas que crecimos lamentablemente todos, pero bueno, es como así, todo es. Sí, como dice ella, es el constructo social instaurado, pero también hay otro factor que es súper importante que pasa no solo con ese tipo de abuso o de catcalling, sino también tiene que ver con la toxicidad, la famosa toxicidad que va más allá no va más allá, pero incluye un montón de otras cosas, ¿no? Esta cuestión de enfermedades terminales, ya todo el mundo lo sabe, digamos, tiene mucho que ver con el anonimato que te da Internet, ¿sí? Y vos le estás dando, sin saberlo, el cuerpo de la mayoría de los MOBAs que jugamos, de la mayoría de los juegos online que jugamos, el cuerpo básico es gente que tiene entre 13 y 16 años. Entonces, es gente que está como descubriendo todo, ¿no? Desde su identidad, su cabeza, cómo interactuar con gente, un montón de cosas. Y el anonimato de la Internet les da una libertad que está, digamos, donde parece que todo está permitido y muchas veces ni siquiera observan cuáles son las consecuencias o que del otro lado hay una persona, del otro lado hay bits y colorcitos que estoy viendo en la pantalla, los chicos no terminan de ver como que del otro lado hay alguien más, ¿no? Eso es un valor que hay que rescatar un poco y que también tiene que ver con esto. Y justamente si tu defensa termina siendo cambiarte el nick y con eso ya termina, digamos, el acoso, el abuso, evidentemente hay un disparador que cuando vos te apropiás de una identidad dentro de un ámbito donde somos todos anónimos, vos ganaste una identidad, bueno, vos sos la persona que es diferente, entonces no importa cuál sea tu diferencia, vamos a caer sobre eso, ¿sí? Entonces, eso, sí, psicología. Está bueno, pero te lo dice una persona que construyó su identidad a partir de su seudónimo en el World of Warcraft, porque a mí me dicen Sacra porque mi personaje en el WoW se llamaba Sacrafides. Ese tipo de cuestiones como cambiar el game tag tienen un arraigo muy fuerte en la identidad de alguien. Independientemente de que cuando uno, entiendo lo que planteas de esto de decir, bueno, la libertad que te da Internet, es hora que por ahí le pongamos determinadas reglas a esta libertad, no para limitarla, pero sí para por ahí contener las consecuencias nocivas que puede tener. De la misma manera en la que no dejarías entrar a un chico de 6 años a un casino, me parece que no es incorrecto plantear determinadas regulaciones con relación a esto, justamente porque una de las consecuencias que tiene es el abuso que tiene especialmente con las minorías y con las mujeres. Que a mí no me gusta plantear a la mujer como una minoría porque de minoría no tiene nada, ¿sí? Ceci, vos ibas a plantear algo cuando estaba hablando Pablo. No, el tema que esto que ella decía, bueno, que cuando notan que sos mujer en un juego, entonces tienden a acosarte. Yo creo que no es meramente en los videojuegos esto, sino que si lo traspolás a la calle es lo mismo, ¿no? De alguna manera, a mí la sensación que siempre me dio es que es como que hay ámbitos que tradicionalmente, el ámbito público, ¿no? La calle, los juegos, ¿no? O sea, que siempre se los asocia a los hombres. Es como tal vez un reducto, ¿no? Entonces, bueno, de golpe se te están metiendo, ¿no? Gente de otro lado, ¿no? O sea, mujeres. Y tal vez es como tratar de defender un espacio, ¿no? O sea,
que estará bueno desde un lugar atávico, desde un lugar cultural, o sea, lo que fuere, pero me parece que tiene que ver con eso. Y los videojuegos obviamente potencian eso porque está este anonimato. Bueno, yo estoy allá lejos y bueno, listo. O sea, no es el cara a cara de la calle. En la calle no te va a acosar todo el mundo, te va a acosar algunos, pero digamos, en los videojuegos probablemente se multiplique eso, ¿no? Entonces, creo que también hay otra cosa que esta cosa de poner tantos porotos en las futuras generaciones, de que está cambiando todo. Sí está cambiando todo, pero bueno, hay que construir ese cambio. No es que, listo, ahora usan la E para hablar, entonces modificamos todo. Creo que es algo que se tiene que trabajar, pues son siglos o milenios, digamos, de esta diferencia, ¿no? Yo quiero decir dos cositas. Una, que creo que es un tema cultural, obviamente, pero también que empieza en el seno familiar, ¿no? A los varones se nos enseña a ser así, y a las mujeres se les enseña a ser de otra forma. Desde los juguetes al comportamiento está como marcado, o estuvo, sobre todo mucho tiempo, marcado en una dirección tal, y como te crías, te quedás un poco, ¿no? De ahí la deconstrucción necesaria. Por otro lado, agrego lo que me decía un amigo que es no vidente. Los no videntes hoy en día utilizan computadoras, tienen sistemas donde un lector automático les lee, les pasa audio, lo que ven en pantalla, y ellos así pueden operar, pueden hacer prácticamente lo mismo que nosotros. Les lee a una velocidad increíble, o sea, es como 4X, una cosa de locos. Pero ellos pueden operar así cualquier computadora, Facebook, cualquier cosa. Yo chateo con mi amigo en Facebook y no hay diferencias. Sí me dice que le cuesta mucho cuando, como lenguaje inclusivo, nosotros lo escribimos con X o con arroba, porque la voz sintetizada no lo vuelven loco. Entonces tenemos que usar la E. Así que en ese sentido usen E, porque si no, no estaríamos incluyendo a una parte de la sociedad. Digamos, es lo que dicen los lingüistas, que el lenguaje por naturaleza tiende a ser sucinto y además tiende a ser pronunciable. La arroba y la X no son pronunciables, la E es pronunciable. Decir todos y todas tiene un hecho incorrecto en que no es sucinto, entonces decir todes es más sucinto, ¿no? Y los lenguajes tienden a eso. Entonces, alrededor de eso un poco construyen las reglas para organizar el lenguaje inclusivo, y tiene que ver también con esto, ¿no? Con que el lenguaje inclusivo tiene que ser posible de reproducir en cualquier medio, no solo en el escrito. Y bueno, con el caso de los no videntes podemos encontrar eso. Lo mismo con sordomudos y lenguaje de señas. Una de las cuestiones que recién decíamos es esto de las generaciones futuras, ¿no? Pero tenemos generaciones presentes y tenemos situaciones de discriminación constantes, de abuso constantes. Hablábamos del lenguaje inclusivo como una herramienta por ahí para combatir una cuestión de dominación del patriarcado, que es esta del lenguaje, pero hay otro montón. ¿Qué herramientas consideran ustedes, siempre desde la óptica del videojuego, desde el desarrollo, desde el diseño y desde la difusión de los videojuegos, que pueden servir para tratar de paliar esto hoy? No mañana, no en las generaciones futuras, sino hoy. Yo creo, o sea, voy a decir algo por ahí como muy básico. Por ahí mis compañeros de panel tienen un poco más de estudios. O sea, yo estudié Relaciones Públicas y aparte de eso estudié Diseño de Indumentaria. O sea, como que no voy por ahí, no doy clases. O sea, no tengo como la parte de psicopedagogía que por ahí tienen ellos. Yo creo que siempre lo importante es ponerse en el lugar del otro. Si realmente lo que vos le estás diciendo a alguien le suma, si realmente, o sea, es algo que vos te va a cambiar la vida. O sea, como pasa mucho, ¿no? O sea, qué sé yo soy cosplayer y la verdad es que a veces leo los comentarios que le hacen a chicas que me dan ganas, o sea, de agarrarme
agarrarme la cabeza y decir, ¿por qué? ¿Entendés? O sea, ¿por qué le decís eso a alguien? O sea, no le suma lo que vos le estás diciendo. No le cambia nada, ¿entendés? Decirle a alguien, no sé, si es gordo, si es flaco, si es alto, si no te queda bien, no te cambia nada. Entonces creo que lo importante es ponerse en el lugar del otro. O sea, ni siquiera por una cuestión de si sos hombre o si sos mujer, por el simple hecho de ser humano, ¿entendés? O sea, sos un ser humano, realmente yo lo que le voy a decir a alguien, ¿le va a hacer bien? ¿Le va a servir? ¿Lo voy a ayudar? ¿O lo voy a destruir porque sí? Porque puedo destruirlo. ¿Quién sos vos para poder decirle a alguien si sirve o no? O sea, como que, qué sé yo, por ahí en mi casa siempre, yo la verdad, bueno, él decía, ¿no? De que, o sea, como que desde la casa, o sea, mis viejos a mí nunca me dijeron si yo estaba mal porque jugaba, o si yo estaba mal porque veía anime. Mis viejos en ese sentido nunca me criaron diferente de mi hermano. O sea, mi hermano lava la ropa también, cocina también, se hace su cama también. O sea, nunca hubo, bueno, vos porque sos mujer tenés que hacer esto, y vos porque sos hombre no haces nada. O sea, nada que ver. Entonces, como que sí me criaron mucho con él ponerte en el lugar de la otra persona. O sea, de si lo que vos le vas a decir a alguien o lo que le vas a hacer a alguien lo va a ayudar o le va a hacer mal. Creo que para mí va como por ese lado, ¿entendés? O sea, es que las generaciones de hoy piensan un poco más en el otro. Vivimos en una sociedad muy egoísta, de todo lo que me pasa solo a mí, ¿entendés? Y el otro que se cague, porque no sé. Entonces como que va más por el lado de pensar lo que realmente, o sea, correrse del lugar de yo soy el centro del universo y pensar un poquito en el otro, o sea, poquito. Que es lo que yo creo, Herramientas. Bueno, como es un problema cultural, esto requiere un tiempo de adaptación, un tiempo que, bueno, eventualmente creo que, por las razones que dijo Pablo, de que el lenguaje ha de ser sucinto, pronunciable y que se pueda escribir, creo que el lenguaje inclusivo va a terminar estableciéndose como el único lenguaje o el lenguaje universal. Creo que va a pasar un tiempo en el que tenemos todos que adaptarnos. Desde el nivel de lo que uno pueda hablar diseño, videojuegos, supongo que al ser una etapa de transición y por cuestiones que unen lo comercial con lo cultural, vamos a tener que pensar en algún sistema donde las voces y los diálogos que están por escrito puedan ser seleccionados en lenguaje inclusivo también, así como uno selecciona otro idioma. Para que aquellas personas que no quieran, digamos, sentirse fuera del contexto del juego, bueno, puedan hacerlo. Creo que es necesario en una etapa de transición, hay una etapa de sinceramiento que está ocurriendo ahora, lo estamos viendo ahora. No se está implementando todavía en los juegos. Se está tratando de alguna manera de obtener o conseguir frases, sinónimos, otras construcciones verbales que sean inclusivas sin usar lenguaje inclusivo, digamos. Como por ejemplo dirigirse a las personas y ese tipo de construcciones sintácticas o gramaticales. Pero creo que hay que dar el pasito más y empezar a utilizar lenguaje inclusivo, ya empecé. En los juegos, o sea, que uno pueda seleccionar, ¿no? Tanto desde el audio como desde el texto, el lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque si no, no se visibiliza fuera del juego. Hay una cosa en el juego que ya lo dejamos afortunadamente hace unos años, que es el síndrome de Save the Princess, ¿no? Voy a salvar a la princesa. Como en el sentido que la mujer es débil y el hombre va y la rescata o la... hoy en día un poco se intenta hacer como al revés, ya casi no se ve, no recuerdo ejemplos recientes donde haya hombres salvando mujeres, creo que ni al revés tampoco recuerdo, es mucho más parejo ahora, no sé, pero en el lenguaje todavía estamos verdes, o sea, todavía no se empezó, sigue siendo todo muy, muy ortodoxo en ese sentido. Y bueno, tal vez sí lo que, además del lenguaje y eso, en los videojuegos obviamente tiene que haber cada vez más, que también lo hay una tendencia hacia eso, pero bueno, como que se consolide más el tema que haya personajes importantes que incluyan también, por ejemplo, no solamente a las mujeres, sino a todas las diversidades que puede haber, pero que las mujeres, por ejemplo, tradicionalmente que seamos también protagonistas, que uno se puede identificar, ¿no? Porque aparte en general es un personaje que uno está jugando, ¿no? Y bueno, la identificación es muchísimo mayor.
que haya más de eso, que incluya, digamos, que haya un universo de personajes, digamos, un catálogo de personajes más inclusivo. Y también creo que es importante, bueno, el tema de, obviamente, que los personajes no sean estereotipados, porque eso molesta mucho, o sea, que sea siempre lo mismo, tanto para hombres o para mujeres, ¿no? El estereotipo es lo que mata, creo que, un poco el vuelo de las cosas, pero también que haya en la producción, en la parte, digamos, que no se ve de los videojuegos, más inclusión de mujeres, porque también ahí te da una perspectiva un poco tomando decisiones, ¿no? No haciendo cosas que en la toma de decisiones, ¿no? Desde el diseño, desde todo. Esto de que los dos estereotipos están marcados es claro. El otro día hablaba con una compañera del trabajo que justamente hablábamos de los juegos y ella decía que en realidad las mujeres son todas rubias, tetonas y son todas culonas. Yo le digo, sí, claro, y los tipos son todos forzudos. Yo no tengo nada que ver con ningún personaje de League of Legends que tiene los pectorales que parecieran 2 mesas de tenis. Entonces, estamos de acuerdo. Pablo, ¿qué pensás de las herramientas? Un poco pienso lo que vengo diciendo, digamos. Hay un montón de herramientas, sí, usar palabras neutras, las personas, parentales, infantes, son algunos ejemplos que podemos tener. También hay que informarse, me parece que la información y también darle espacio a la información, a veces es muy difícil para UNE hacerse cargo y plantearse en el lugar de, no sé, voy a investigar, voy a ver qué onda, o cuando alguien nos está corrigiendo, decir como, yo siempre hablé así y entonces así está bien, pero esta persona me está corrigiendo y yo me pongo a la defensiva porque siento que me está atacando, pero en realidad uno tiene que parar un poco la pelota, ¿no? Y poder ver a la otra persona, como dicen, y hacerse cargo y decir como, bueno, las cosas están cambiando, cuál es el cambio, para dónde vamos. Y sobre todo en Argentina, todo el mundo, existe esa frase que es que desde la barra del bar todos somos directores técnicos, ¿no? Como esa expresión de que, bueno, cuando lo estoy viendo de afuera, siempre tengo la mejor opinión y el mejor análisis y demás, y tenemos que corrernos un poco de eso de mi opinión es esta, entonces me paro en mi opinión. Fijémonos qué dicen los académicos, qué dicen los estudiosos, qué dice la gente que está por ahí un paso más adelante o por lo menos está tratando de ver, ¿no? Qué dicen los militantes o las militantes o les militantes del lenguaje inclusivo. Hay un video súper interesante en YouTube que habla del lenguaje inclusivo, que es un lingüista del CONICET, justamente explicando por qué sí y por qué no caer en decir que es una aberración o que está mal o que la Real Academia Española y demás. Mucha gente se agarra a la Real Academia Española como si fuese una gran herramienta y desde el vamos la Real Academia Española no tiene jurisprudencia en la Argentina ni en Latinoamérica. No tenemos una academia de lenguas que nos acompañe, lamentablemente. Lo más parecido que tenemos es el María Moliner y la Fundación María Moliner, que es un lenguaje del uso de la lengua. Es un diccionario del uso de la lengua, donde ya vamos a ver cosas de lenguaje inclusivo y la evolución y la explicación de por qué no arroba, por qué no X y demás. Hay un montón de herramientas. Hoy tenemos el celular, hay que usarlo. Es un cambio que sí va a llevar tiempo y la verdad es que hay que dársela contra la pared y hacerse mala sangre y putear y decir, no, mirá, le falté el respeto a esta persona, yo no quería, o uy, me mandé una cagada, tengo un amigo trans y estoy tan acostumbrado a que antes de que haga la transición, que era mujer y entonces por ahí uso pronombres femeninos y de repente es como no, es mi amigo trans y uno se hace mala sangre y qué sé yo, y a veces también, digamos, del otro lado son súper comprensivos y la gente que está
más cerca del lenguaje inclusivo también tiene muchas más herramientas y lo tiene mucho más incorporado. Entonces hay que ver para ese lado, hay que ver para gente que ya lo está usando. Los infantes, como decían, que están re al día y a veces nos dan vuelta en una media, y yo hablo con mi primo que tiene 10 años y el chabón está más allá, ¿no? Y es como, bueno, evidentemente vos me tenés que enseñar a mí, yo tengo que dejar de intentar. La adultocracia también es un crimen, que bueno, esa es un poco mi opinión sobre las herramientas. Están ahí, hay que saber buscarlas, hay que buscarlas. Bueno, una pregunta bastante básica, pero para saber más o menos qué piensan ustedes como jugadores y como creadores y productores de videojuegos. Me gustaría saber por qué piensan que los videojuegos, en sí, la producción y el ambiente de los videojuegos está más enfocado en el consumo masculino y no tanto el femenino. Porque si, por ejemplo, hablamos de los últimos videojuegos que salieron, que por ahí introducen personajes femeninos, el personaje femenino por ahí tiene cierta apariencia que justamente va de acuerdo al gusto masculino y no tanto a la representación femenina de una mujer en un videojuego. ¿Por qué ustedes piensan que se le da más prioridad al consumo masculino y no tanto en sí al consumo femenino? Bueno, es una cuestión cultural muy de fondo. De hecho, lo que tenemos que aspirar todos como sociedad es a la inclusión y no a la exclusión. Eso va más allá del idioma. Por ejemplo, yo soy un tipo que creo no excluir a nadie, tengo amigos de todos los géneros y sin embargo todavía me sale de hablar como hablé toda la vida, digamos. Me doy cuenta, incluso cuando lo digo, bueno. Hay un problema de base, es el mismo problema que se refleja, por ejemplo, en cosplay. ¿Por qué hay más mujeres que hombres haciendo cosplay? De eso después me lo contestás vos, Maggie. ¿Por qué los varones jugamos con juguetes mecánicos, tecnológicos y violentos y las mujeres con muñecas, casas, a ordenar cosas? ¿Por qué? ¿Te imaginas que eso es una pregunta que ninguno de nosotros creo que puede contestar exactamente porque requiere años de estudio, probablemente años de cambio social? Lo mismo pasa fuera del ámbito de los videojuegos, en las ingenierías, por ejemplo, donde tenemos un enorme problema porque hay pocas mujeres ingenieras. Tenemos una amiga que es la quinta mujer ingeniera más importante del planeta, ¿sí? Que toda su vida atravesó enormes dificultades para llegar a donde está, donde tenías profesores que le decían que no le podían poner un 10 porque es mujer, y una cantidad de cosas que hoy en día se traducen en una enorme desigualdad de género para todos y todas y todes, porque no todos son hombres y no todos son mujeres encima, ¿no? Así que tenemos un camino enorme, larguísimo por recorrer. Los videojuegos simplemente reflejan la sociedad. Son un reflejo de la sociedad que tenemos, que es una sociedad machista, patriarcal, violenta, ¿sí? Donde se excluye todo el tiempo a todo el mundo, por negro, por pobre, por un partido político, por su género, por su altura, por su procedencia, por la comida que le gusta, por la comida que no le gusta, por la mascota que tiene, por la suegra que tiene, por el suegro que tiene, y así podemos estar toda la tarde. Lo que tenemos que aprender, supongo, es a ser inclusivos, no solo en el lenguaje. El lenguaje, como todo lenguaje, simplemente va a terminar reflejando lo que somos nosotros. Hoy los queremos forzar de alguna manera, pero también es una buena herramienta el lenguaje inclusivo para ir hacia el mundo inclusivo, hacia una sociedad inclusiva, donde no importa tu tamaño, tu altura, tu género, tu procedencia, la plata que tenés en el bolsillo, o qué juego te gusta, o de qué país sos, y todo eso. Así que creo que hay una construcción cultural que hay que hacer desde la base, que va a tomar generaciones, muchas generaciones. Un día nos vamos a preguntar por qué los varones jugamos con armar cosas y las chicas, o por qué nosotros tenemos que jugar con cosas azules y las chicas con cosas celestes. Hay una construcción ahí de años que, bueno, los videojuegos simplemente creo que reflejan eso. O sea, ni más ni menos.
Todavía hoy tenés padres que le dan a los pibes, o que se ofenden si el pibe agarra una muñeca. Como, uy, se va a volver gay, ay, ¿no? Sabemos todo que eso no pasó, no pasa, o sea, no es... Pero el juguete, ¿qué es? O el si juguete... se pinta el pelo de rosa, ponele. Claro, el juguete es el juguete enseña, forma, igual que el juego. El juguete, en todo caso, es mucho más, más intenso para enseñar que el juego. ¿Por qué? Porque en el juguete sos vos el que crea las reglas. Creas tus propias reglas, pero depende del juguete que tenés. Así que hay una construcción muy larga. ...107 es el número telefónico que el municipio pone a disposición para emergencias médicas. 107, para atención y despacho local de emergencias médicas. Emergencias Médicas, 107, municipio de Bahía Blanca. Concebidos así, de todas maneras son producidos por determinadas sociedades. Y bueno, eso tiene que ver un poco la visión de la mujer que va a tener en esos juegos y también... ¿quiénes son los que conciban los juegos? Porque por más que un juego sea diseñado tal vez por una mujer o no por una, sino que dentro del equipo de diseño haya mujeres, también tienen que ser mujeres que estén atentas a esa visión, ¿no? O sea, porque también hay mujeres que no tienen, aparentemente, lo padecen, pero no tienen mucho rollo en preguntarse, en cuestionarse su rol, ¿no? O sea, su lugar dentro de la sociedad. De hecho, yo todavía sigo escuchando mujeres que dicen, no, a mí me gusta escribir como si fuese un hombre, porque no sé, viste, como que tienen un disvalor sobre el tema de las propias mujeres, ¿no? Entonces, bueno, también hay que lidiar con eso, no es solamente el tema, el machismo y el patriarcado, no es solamente el tema de hombres, sino que es una construcción que ya nos atraviesa a todos. Y bueno, por eso digo, me parece que dentro de el diseño y la concepción de los juegos deberían empezar a participar, a participar con mucho más importancia mujeres que le den mujeres y hombres con otra cabeza, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con eso. Y también esto no se atraviesa los videojuegos, porque si te pones a pensar también en el mundo del cine, hay pocas directoras en relación a directores. O sea, si bien hay tal vez un movimiento de mujeres mucho más fuerte, porque hace más años que existen y ahora están como más organizadas, son menos las que llegan a dirigir, son más las que están en otros lugares, ¿no? Tal vez en producción hay más, ¿no? O sea, pero bueno, me parece que es algo que atraviesa todas las disciplinas y bueno, los videojuegos con más razón. Bien, cosas. Bueno, una cosa que decía recién Durgan hablaba de los colores, ¿no? Los hombres con... Bueno, yo me tenía el pelo de rosa, no sé si se dieron cuenta. Me pasó mucho que mucha gente me pregunta por qué y es tipo porque me gusta el color y está bueno, digamos. Y no dejo de ser un hombre blanco, cis, hetero, muy a mi pesar, por tener el pelo rosa, ¿no? Y no es una declaración de nada más que de que me tenía el pelo de colores, fin. Pasa mucho. Por suerte, los infantes, los más... les infantes más jóvenes están viendo un cambio desde ese lado, donde los juguetes ya empiezan a aparecer como que no hay colores para nenes o nenas, que no hay como marcas que se dedican a una cosa u otra cosa, que en mi infancia, bueno, en la nuestra era al revés, ¿no? Vos tenías juguetes para nenes, juguetes para nenas. Y es lo que había. Con videojuegos también hay un mito instaurado en la industria, sobre todo en lo que es el marketing de la industria, que más allá de lo que uno haga con el desarrollo y las plataformas de lanzamiento y los publishers,
la gente de marketing atrasa siempre 250 años y la gente de marketing todavía piensa como se pensaba a principios de los 90, que el 90% de los jugadores de videojuegos son varones. Varones heterosis de 15 años. Ese es el público al que le venden casi todo. Y hoy entras a ver los números, de eSports, los números de desarrollo, los números de la industria indie, y te das cuenta que son la minoría y que más del 50% de los consumidores de videojuegos no se identifican como varones cis heteros. Entonces, claramente hay un punto en el cual los desarrolladores están mirando a ese público y los consumidores están buscando productos que los representen, y sin embargo hay un bache en el medio que tiene que ver con el marketing, lamentablemente, que es muy difícil de vencer. Es muy difícil de vencer porque el marketing es donde está el dinero y lamentablemente en el sistema que vivimos el dinero dicta la dirección del mensaje que voy a comunicar y cómo lo voy a comunicar. Entonces hay que hacer como un cambio desde ese lado también, ¿no? Que por suerte yo siento que está llegando, sobre todo desde los juguetes, que son la primera enseñanza de aprendizaje que tiene una persona. Y bueno, ya llegará a los juegos también, a los videojuegos. Sí, bueno, yo estuve en un par de eventos, convenciones de publicidad. El mundo de la publicidad, como vos decís, Pablo, atrasa 150 años, o sea, me impactó mucho, se lo comentaba a ella, me chocó mucho. Los tipos se premian, ¿no? El Ojo de Iberoamérica, ¿no? Premian las mejores publicidades del mundo, que son las que nos venden todo. Y eran de un machismo que era sorprendente, digamos, ¿no? Y nadie parecía ni sorprendido. Nada, no, nadie había puesto el tema, ¿no? Pues yo decía, wow, o sea, y bueno, sí, son intermediarios entre lo que nosotros desarrollamos y ustedes consumen. Claro. Y a veces te tiran ese mensaje terrible. Recién ahora está cambiando un poco, aparece el tipo que limpia, ¿no? Solo que como somos más cool, nosotros limpiamos bailando y eso. Es decir, obvio. Maggie, ¿querés agregar algo antes que vamos? Yo voy a tener que seguir con la producción del evento y la voy a dejar a Belén para que haga las preguntas al público. Le vamos a pedir a los que quieran hacerle alguna pregunta al panel o dar alguna opinión. Ahora Belén, antes del cierre, les va a dar el micrófono. Yo me voy no porque no quiera escuchar lo que piensan, sino porque por ahí uno tiene que estar en varios lugares a la vez. No me quería perder de estar acá con ustedes. Maggie. Yo soy como más puntual, o sea, todos mis compañeros dijeron la posta, la verdad es esa. Así como más puntual, creo que hay como una cosa horrible de estereotipo, ¿entendés? Así como vos decías, ¿por qué el hombre de videojuegos tiene que ser gigante, musculoso, cuando la verdad es que no es la media? Vos vas por la calle, bueno, pero la verdad no son así. Y, o sea, no tampoco nos gustan así, ¿eh? Y las mujeres es como que sí, siempre las armaduras, es algo... Si alguno vez juega un juego de armaduras, vos decís, el hombre está vestido, no sé, hasta las orejas tienen un casquito, ¿viste? La mujer en armadura, vos decís, man, eso no le tapa nada, ¿entendés? Pero es armadura, guarda, armadura level 1000 y vos decís, no entiendo, pero bueno, nada. Creo que va más como por un lado de estereotipo, ¿entendés? Que eso es como que, como ellos dicen, ¿no? Como que el marketing, desde el lado del marketing es lo que vende, es lo que la gente quiere ver, porque como que siempre ellos creen o tienen como esa mirada de que es lo que uno busca, ¿entendés? O sea, que la mujer sea la perfección y que el hombre sea la perfección. Que la verdad es que no es así. De hecho, algo que me sorprendió mucho, así como ella decía, ¿no? El tema de del cine, que hace poco, si ustedes supongo que vieron la de Avengers, ustedes vieron que Thor está gordo y que la gente decía como, wow, ¿entendés? Estaba contento que retratasen un personaje con su miseria y que realmente haya engordado, cuando es un dios nórdico, ¿no? Y el chabón era, no sé... Yo le dije a mi mujer qué se siente tener a un marido con el cuerpo de Thor. Bueno, después de esa película. Es que en realidad antes me gastaban lado, con el tema de Chris Hemsworth, le dije, ¿ves? Ahora estás casada con un tipo como Thor, ¿viste? Pero de hecho es como que me parece que es lo que se tiene que mostrar, ¿entendés? O sea, no ese cuerpo perfecto que todo el mundo decís, man, no llego, ¿entendés? O sea, y es horrible, ¿entendés? De hecho, hay un montón de empresas, o sea, del lado de los juguetes, por ejemplo, Barbie tuvo que reinvertirse completamente porque estaba perdiendo un montón. Victoria's Secret, que es una marca, qué sé yo tengo una marca de lencería, entonces es como que siempre trato de mirar qué es lo que se hace. Tengo una marca de lencería, aparte que la verdad es que le apunto a todo el tipo de cuerpo y está hecho a medida exactamente a las personas, porque era algo que me pasaba mucho de que, o sea, yo que me considero
normal, o sea, yo soy re bajita y todo bien y todo eso, pero me había comprado un talle en Victoria's Secret que literal era mi uña, ¿entendés? Pues decís, tipo, o sea, yo no me puedo poner esto, quería largar a llorar y era como que era el talle más grande, ¿entendés? Y fue como, ¿cómo me siento con esto, entendés? Man, qué horror, ¿entendés? Entonces es como que, o sea, precisamente también Victoria's Secret tuvo que cerrar, tuvo que cancelar un montón de cosas porque se dieron cuenta de que la sociedad está cambiando y que ya no pueden reinvertirse en un montón. Entonces, como ellos dicen, es algo como que es paulatino, o sea, se va a llevar un cambio en algún momento, pero para mí es como, o sea, como el tema, ¿no? O sea, ahora Marvel sacó un personaje que está gordo. Y está buenísimo, porque la verdad es que es la verdad, o sea, la gente es así también y está buenísimo que te lo muestren. Y que no sea el ridículo, ¿entendés? Porque es como es Thor, o sea, no es que, bueno, el amiguito ahí secundario que nadie recuerda y ese. No, es un personaje principal. Entonces, como creo que va como por ese lado de que uno que se anime y empiecen a sacar todos. O sea, el día que un videojuego saque una persona normal, vamos a decirlo muy entre comillas, van a ver un montón de videojuegos que para mí van a empezar a sacar lo mismo también. Que es como que, bueno, nada, eso. Bueno, muchas gracias. Antes de seguir con las preguntas, les pido a todos un aplauso para los participantes del debate. Sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a los participantes? Sí. Hola, buenos días. Solamente quería, más que hacer una pregunta, reforzar lo que vos decís un poco. Yo vengo mucho de varios ambientes, soy de un ambiente deportivo, furry fandom, gamers y todo eso. Y más que nada, a mí me parece que si bien están estos cuerpos musculosos, estos cuerpos atléticos o cuerpos estereotipados, para mí no solamente está bueno que haya este tema de que se normalicen los cuerpos que tenemos todos nosotros en nuestra realidad, sino de construir, entender qué es ese cuerpo que vemos, ese cuerpo musculoso, ese cuerpo estereotipo, y hacer de ese cuerpo estereotipo, buscar la vuelta de rosca y darle y entenderlo como existe ese cuerpo, no podemos invisibilizar un cuerpo, ¿no? Y no digo que invisibilicen acá o que digan que no tiene que existir, sino que darle una medida de entenderlo de otro aspecto. Me parece que sería muy buena opción entender todos los cuerpos, y obviamente lo de la armadura es un abuso tremendo, ¿no? Se entiende, es tremendo, pero sería muy bueno que se entienda mucho el concepto de existen esos cuerpos. Sí, hay un chabón musculoso, porque existen, no te digo que no, pero que haya más cuerpos de los demás. Me parece entender ese cuerpo no como algo atractivo, no como algo, sino que es una realidad más. No, yo ven... Sí, como vos decís, o sea, que se sepa que todos somos diferentes. O sea, está bien, existen, no es que, viste, que siempre tenés no, porque no existen. O sea, y la verdad es que existen todo tipo de cuerpos, entonces, como vos decís, está bueno que se entienda que todos somos diferentes y que se apunta a todos, ¿no? Todes. Claro. Perdón, en defensa de los cuerpos no hegemónicos y sobre el síndrome del bikini armor, que es esto que nombraban, ¿no? Hay una guionista de cómics, Gail Simone, que es súper grosa, que laburó mucho y habló al respecto de ambas cosas. Por ejemplo, ella hizo los últimos guiones de Red Sonja. Red Sonja es Conan, pero colorada, básicamente. Y es un personaje creado en los 60 y tiene una bikini armor, y cuando Gail Simone la agarró, todo el mundo pensó que le iba a cambiar la armadura y demás, y ella no se la cambió y habló, digamos, en defensa del personaje, por la caracterización del personaje, no en defensa del bikini armor. Justamente su cuestión era, Red Sonja tiene una identidad que es esta identidad, y hace de todo su look, lo transforma en un arma, y no así los personajes que vemos en videojuegos o que vemos en otros cómics, y ese tipo de personajes es el que tenemos que empezar a reimaginar, ¿no? O reimaginar las armaduras, ¿no? Y empezar a hablar, bueno, dar otras opciones. ¿Por qué no hay una Zunga Armor para los chabones? Por ejemplo, también, ¿no? Podríamos tener. Durgan, para tu próximo juego, una Zunga Armor, por favor.
Mi personaje tiene una bikini armor. Claramente, me queda re bien, ¿eh? Sí. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Sí? Mientras esperamos a la... No, dale, sí. Quería que después las Sailors, si se sacan una foto conmigo después, que ayer no pude, se fueron antes. Por favor. Después. Voy a estar allá en el rincón. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo lo que quería hacer era un comentario sobre lo que hablamos. Mi intención jamás fue hablar sobre el lenguaje inclusivo. Yo creo que el lenguaje inclusivo es algo aparte que tenemos que dejar para otro día, quizás, cuando hablamos sobre la inclusión de mujeres en el mundo de los videojuegos. Es muy importante el debate, pero traer a tema el lenguaje inclusivo hace que la mitad de la charla gire en torno a eso. Cuando nosotros lo que queremos dejar claro cuando estudiamos estos temas de inclusión a las mujeres en el mundo de los videojuegos, va por otro lado, no de respecto a la identidad de género que uno tiene, ¿sí? Intentamos entrar por otro lado, porque si no siempre terminamos debatiendo sobre el lenguaje inclusivo, que está perfecto, el uso es súper respetable que la gente lo quiera usar y me parece justamente inclusivo más que nada para la niñez, los chiquititos. Pero cuando yo te interrumpí mientras estabas dando la charla, yo me refería a la construcción mental que se forma en la cabeza de las personas, los roles que se crean en las personas cuando uno dice el tipo que programa, el tipo de la finanza. Cuando uno habla todo el tiempo como el tipo que hace esto, en el subconsciente de los oyentes, el orador crea una imagen masculina. Entonces, por eso te interrumpí, mil disculpas, no era mi intención faltarle respeto, pero para mí es muy importante que el orador también incluya a la mujer cuando habla de la tipa de marketing, por ejemplo, porque ayuda a la construcción mental de un rol femenino en lo que es la industria del videojuego. Formo parte de la comunidad de desarrollo de videojuegos más como un hobby que como una actividad a la que yo le genero un rédito económico porque me dedico a otra cosa, pero quería pedir un aplauso para las desarrolladoras de videojuegos de Bahía, que son unas grosas. Acá tenemos programadoras, tenemos traductoras, son unas grosas, chicas, muchas gracias. Perdón, pero nada, quería... está copado hablar sobre el rol de las mujeres por otro lado, tanto como programadoras como en el cambio de paradigma necesario del personaje jugable en el juego. Quería aclarar eso. Mil disculpas, no era mi intención interrumpirte ni faltarle respeto con la interrupción. Pero no me interrumpiste. A partir de ahí intenté dar un discurso más abierto y empecé a hablar de las personas, que es la manera en que yo puedo construir un poco mejor eso. Desde mi punto de vista, después de hablar 50 años en lenguaje no inclusivo, cuando yo digo los tipos en mi cabeza, yo incluyo a todos, pero entiendo que desde el otro lado el receptor está pensando que yo hablo un hombre. Es cierto, así que te agradezco el consejo, o sea, está bien. Por eso hablábamos de que es algo que necesitamos todos. Yo necesito hacerlo, o sea, normalmente estoy hablando y cada tanto voy a estar diciendo, es más, normalmente hablo en lenguaje no inclusivo, o sea, cuando me paro a dar un discurso o algo, bueno, es difícil, viste, hacer el switch. Debería yo empezar a hablar todo el tiempo para poder después naturalmente decir en un escenario, poder expresarme correctamente. Cuesta, pero es parte de esa construcción. No, perdón, es que hubo un tema con el micrófono, por eso. Sí. No, perdón, me quedé sin micrófono por eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No sean tímidas. Sí, porque está con... No sean tímides.
Hola. Sí, no es tanto una pregunta, sino más bien qué opinan sobre que hay mucho, por ejemplo, yendo al caso de League of Legends, ¿no? League of Legends, todos los últimos personajes que largan, se saben que son personajes femeninos porque venden más. Cuando sacan un personaje masculino es medio antropomorfo porque, bueno, juegan con la idea del diseño de personaje. No obstante, por más que saben que venden más a través de los personajes femeninos, en sus términos y condiciones y en los términos de comunidad, ellos prohíben la agresión, prohíben todo, bueno, en general todo esto de lo que se habla, ¿no? Entonces, ¿cómo ven esta contradicción a la hora de, bueno, decidimos crear esto porque esto es lo que vende, pero prohibimos representar la misma idea que nosotros tenemos a la hora de crear para vender en los comportamientos de las personas? Y eso es algo que también también les debe pasar dentro del cubil, ¿no? Que ustedes tienen esta idea que quieren imponer y que quieren enseñar a su público, pero muchas veces no se ve reflejado a veces en el contenido que se muestra o en cómo reacciona el público a la hora de comentar y, bueno, porque uno siempre sabe que siempre van al choque los comentarios, siempre van por el lado de la agresión. Perdón, un poco la respuesta que le di es política y marketing. O sea, la gente de marketing dice los cuerpos feminizados, súper eróticos, venden más, dice marketing, entonces hay que hacerlos más para vender más. Y políticamente ellos dicen nos tenemos que parar en una postura de vanguardia porque queremos que el mundo nos vea bien. Entonces, términos y condiciones. Entonces, ¿sos contradictorio? Sí, por supuesto, porque tenés a los desarrolladores opinando una cosa y a la gente de marketing pensando otra o haciendo otra. No hay mucho más para leer al respecto. Me parece mucho más interesante ponernos a investigar el caso de Overwatch y cómo es el laburo de identidad de los personajes de Overwatch que el de League of Legends, que al final del día sí es representativo de esta masculinidad jugadora donde más del 50% son varones de 15 años, heteros, cis, bla, bla, bla. Bueno, vamos a ir cerrando la mesa de debate. Les doy las 1001 gracias por haber participado. Para cerrar un poquito, estábamos hablando de cómo cambiar todo el ambiente, cómo transformarlo, y yo creo que ya teniendo una mesa de debate sobre este tema en un evento así, creo que ya es un aporte muy grande. Y nada, les quiero decir gracias a ustedes y gracias a los que participaron con preguntas. Y nada, y estos temas no es que los vamos a dejar acá. Yo hablo mucho de esto sobre el tema de diversidad de género y el rol que cumplimos las mujeres en el ambiente, no solamente jugando, sino también por ahí en la escena competitiva, en la radio y nada, y es como decíamos, en el cubil pasa que por ahí no somos muchas mujeres, pero siempre tratamos de dar un poco vuelta a las cosas y tratar de incluir todos los puntos de vista posibles. Así que nada, muchas gracias y vamos a seguir con los torneos de Fighters y todo lo que queda. Así que nada, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, gente.